la cual, cargado de contenido, de libros, de tareas, de investigaciones. Entonces, nosotros tratamos de ser más prácticos en Criminología en Acción. Son todos bienvenidos, espero disfruten y estén, en la mejor disposición para que al final vamos a dejar un panel de unas 5 minutitos, 10 minutitos, dependiendo si hay alguna pregunta, algunos comentarios, algunos saludos o algunos comentarios extras de la ponencia. Como bien les decía, son bienvenidos a este taller de elaboración de entrevistas criminológicas. Desde el Estado de México, somos Criminología en Acción y nos pueden encontrar en lo que es redes sociales como Facebook, página y grupo de Criminología en Acción. También nos pueden encontrar en mi perfil de Facebook como Adán Herrera o licenciado Adán Herrera. También tenemos la consultoría criminológica en seguridad patrimonial, ahí también nos pueden encontrar. También nos pueden encontrar en lo que es TikTok como Yasca Torito, en Instagram, en YouTube también estamos subiendo algún contenido, por si es de su agrado, también ahí nos pueden encontrar. Y en WhatsApp también estamos ahí al número 55 29 88 52 72. También tenemos este grupo de WhatsApp de Criminología en Acción y también lo que es de la Consultoría Criminológica y Seguridad Patrimonial, también tenemos grupo de WhatsApp. Estamos creciendo en contenido, estamos creciendo profesionalmente, estamos creciendo en seguidores. Y todo esto es gracias a ustedes. En un minuto más comenzamos. Todo esto es gracias a ustedes, nos debemos a ustedes. Más que nada, Criminología nace como un movimiento, una organización sin fines de lucro para poder llevar a la criminología más allá de lo que hasta ahorita ha llegado en México y en otros países. Ese estancamiento de egresados es por falta de la cuestión de la práctica y sobre todo que al finalizar no saben hacia dónde ir. Entonces, Criminología en Acción estamos trabajando en todos los aspectos, en una revista, en elaboraciones de investigaciones, de libros, de diplomados, seminarios, conferencias, talleres, ponencias y también tenemos, por si les interesa, un club. Este club se llama Criminología para no criminólogos y y también ahí estamos subiendo contenido constantemente. Por si les interesa. Bueno, pues vamos a empezar esta ponencia. Alcanzó todavía a conectarse alguien. Y vamos a dar por iniciada. Ahorita voy a presentar la presentación. Vamos un momentito. Un momentito, denme oportunidad de... Esta ponencia tiene un aproximado de 1 hora 15 minutos, 1 hora 20 minutos más o menos, porque sí es un poco extensa, tal vez igual hasta 1 hora eh, y 1 hora y media con todas las preguntas que pueden ir surgiendo y de algunos comentarios que pueden ir ustedes solicitando.
Sí, no sé si alguien me puede apoyar, si se ve la presentación. Compañeros, ¿alguien me puede apoyar si se ve la presentación? Me pueden apoyar con Sí sus se audios, ve, no se preocupen. Ah, ok, sí muy se bien. ve nada Muchas más gracias. de nada. Permítame. Sí, es que me volví a salir. Ahí está, creo que ya está, ¿verdad? Ya se ve con la pantalla completa la exposición. En este momento no se dejó de ver. Ya se dejó de ver. Sí, Ah, ok, un segundo. ahora está. Ya, Permítame. Ahí ahora se está, ve. creo que ya está, Ahora está. ¿verdad? Sí, ahora está, sí, Ok. correcto. Le agradezco mucho su participación. De nada. Como bien les decía, bienvenidos. Hoy es lunes 18 de marzo 2024. Son bienvenidos. Somos Criminología en Acción a este taller gratuito de elaboración de estructura de entrevistas criminológicas. Hay opción para reconocimiento o constancia de participación. Me pueden mandar al finalizar el mensaje al número privado. Con gusto se las hacemos llegar. Ya les daré más información sobre lo que es el WhatsApp. Y continuamos. Son bienvenidos. Así en un poco de lo que soy yo y de lo que es Criminología en Acción. Mi nombre es Adán Herrera. Es un gusto conocerlos, que nos sigan y estén al pendiente de nuestras publicaciones. Soy licenciado en Criminología, cuento con un diplomado de Inteligencia contra Inteligencia Criminológica, cursos de Criminalística, cursos de Derechos Humanos. Soy ex infante de Marina de la Armada de México, presidente y creador de la página y grupo de Criminología en Acción, escritor y analista de seguridad nacional, entre algunas otras. Es un gusto conocernos y que nos sigan. Nuestros logotipos que pueden encontrar en redes sociales o en las plataformas son los siguientes. Este cuadrito con cuadros blancos y negros y Criminología en Acción en rojo es nuestro primer logotipo, como nuestro lema general. Del otro lado encontramos un círculo con letras amarillas de AS, Criminología en Acción. Ese es mi logotipo y mi firma personal. También contamos con el logotipo de la Consultoría Criminológica en Seguridad Patrimonial. Tiene mi nombre en el interior y es totalmente entre negro y gris. También tenemos un apartado en nuestras plataformas que se le llama Radio Ciencias Forenses y Ciencias Penales, radio en línea de Criminología en Acción. Estamos grabando también en vivo en lo que es Facebook Live, y también estamos grabando en TikTok en vivo para que estén al pendiente. Esta radio que tenemos se llama Radio Criminología, Criminología para no criminólogos. Tratamos de usar un lenguaje claro, sencillo, preciso, sobre todo seguir la línea de la criminología y seguir informando qué es la criminología. Mi correo electrónico institucional es criminolgiaacción1@gmail.com. Los teléfonos, como ya bien se los había comentado, 55 29 88 52 72, y también el otro, pero de 55 29 88 52 72 es más constante y es más institucional. Y damos por iniciados. Son bienvenidos. Gracias por estar presentes en este día. Esto es un taller muy enriquecedor. Es un complemento tal vez de sus temarios que llevaron en sus carreras. Para alguien es un poco más novedoso o simplemente es algo en el que hay que ir aprendiendo. Pero es importante aprender esta cuestión de las entrevistas criminológicas, porque como criminólogos o licenciados afines,
vamos a realizar entrevistas. Es una materia de técnicas de entrevista ya más especializada en entrevistas criminológicas. Sabemos que el interrogatorio es una estructura y algo muy, muy distinto, ¿no? Entonces, son bienvenidos a este taller. Es un poco práctico, sencillo. Hemos tratado de ser muy claros y muy objetivos en esta estructura de este taller. Esta ponencia y este taller es la segunda parte de una ponencia que tuvimos. No recuerdo muy bien si fue hace una semana o 2 semanas, en la cual el tema central de esa conferencia se llamaba entrevistas criminológicas, tratamiento post-penitenciario. Es la segunda parte o es la profundidad, porque en esa ponencia vimos un poco a grandes rasgos lo que es una entrevista criminológica. Se analizó muy, muy específico un caso de una persona que algún momento estuvo en el sistema penitenciario. En México, en ese sistema penitenciario, esa cárcel se le llamaba Lecumberri, el extinto Palacio Negro. Y a través de esa ponencia fue como surgió este taller, que es como que la segunda parte. Hemos sacado también un taller más específico de entrevistas criminológicas, muy independiente de estas ponencias. ¿Por qué? Porque nosotros en Criminología en Acción llevamos algunos años interactuando con personas preliberadas en las cuales nos han regalado su historia, sus experiencias de vida, en las cuales nosotros hemos realizado entrevistas criminológicas a preliberados y a personas que algún día estuvieron en alguna prisión de México o internacional. Entonces, a través de estar en estas prácticas constantes, es como nosotros hemos ido estudiando y analizado un poco a este tipo de sujetos que algún momento fueron actores del delito, pero que hoy en día ya llevan muchos años y no han vuelto a delinquir porque han llevado un tratamiento fuera del sistema penitenciario. Sabemos que el sistema penitenciario no tiene esa visión, esa capacidad, no funge como su objetivo claro del equipo interdisciplinario y más que nada con esa cuestión de derechos humanos hoy en día, en las que hay que darles ese tratamiento y ese apoyo para que alcancen una buena reinserción social, para que cuando salgan ya no vuelvan a delinquir. Sabemos que hay hacinamiento, sabemos que hay sobrepoblación y no nada más cárceles de México. Entonces no ha dado resultados y esa ponencia salió para darle al público a conocer que hay un tratamiento que está siendo efectivo, que estas personas llevan 10, 15, 20 años sin delinquir, 25, y están libres el día de hoy y sobre todo son hombres libres, ¿no? Y también surgió por la cuestión de que presenté una tesis en el sistema penitenciario de México en un concurso el año pasado, en el cual presentaba una propuesta sobre estas entrevistas y sobre este tratamiento que han llevado a estas personas fuera del sistema penitenciario. Así, para hablar muy, muy concreto, ese tratamiento es seguir en una línea de apoyar a estas personas fuera del sistema penitenciario, pero sobre todo en colaboración y en apoyo y coadyuvar con grupos de alcohólicos anónimos, sección México o Central Mexicana, que realizan seguimiento de los 12 pasos, ¿no? Y les ha dado funcionamiento. Entonces surge este taller y estas ponencias sobre esa misma línea. Hemos tenido experiencias muy gratas en las cuales los alumnos nos piden que llevemos a estos actores del delito para que los entrevisten en sus mismos grupos, con sus mismos compañeros, y hemos llevado a participar en el Estado de México a varios que algún día estuvieron en alguna prisión de México. Y les regalan su experiencia y sobre todo lo fascinante es que el día de hoy no están delinquiendo, ¿no? Por el tratamiento que están llevando y sobre ese programa de recuperación que ellos llevan. Y también lo hemos subido a las plataformas. Estamos tratando de buscar la manera de grabar en vivo estas entrevistas criminológicas a estos exactores del delito y vamos a aperturar posteriormente esas prácticas en vivo.
También si están en el Estado de México, nos pueden contactar y poder llevar a estas personas a sus escuelas, ya sean ustedes alumnos o docentes, para que sus mismos alumnos tengan esta práctica en vivo y tengan esa oportunidad de practicar ya realmente y estar interactuando con un exactor del delito. Taller de elaboración de estructura de entrevistas criminológicas, y vamos a ir profundizando poco a poco. El objetivo de este taller es que el alumna o el alumno o el docente o personas interesadas en el tema obtengan las bases necesarias para poder realizar su estructura de una entrevista criminológica y poder aplicar sus conocimientos adquiridos del temario del plan de estudios de la carrera de criminología o carreras afines. Sabemos que nuestros temarios, la mayoría tuvo tal vez esta materia de técnicas de entrevista, pero no hubo tal vez la oportunidad de presenciar o tener una práctica en vivo y real con un exactor del delito, ya sea porque el temario de nuestra escuela era muy grande, porque no había el lugar o espacio adecuado, o porque simplemente no conocíamos o no hubo la oportunidad que nos presentaran o nos llevaran a un exactor del delito o alguna persona con alguna conducta antisocial o algún trastorno de personalidad de la cual nosotros poder realizar esta práctica en vivo. Es muy enriquecedora porque aquí es cuando ya, como quien dice, vamos a la práctica, a la acción de todos estos años estudiados en una aula y todo ese conocimiento lo empezamos a poner en práctica, ¿no? De lo que es una entrevista criminológica. La utilidad de estas entrevistas criminológicas es realizar el estudio científico de una persona y así poder posteriormente realizar el dictamen o informe criminológico en donde vamos a analizar los factores criminógenos, factores exógenos y endógenos y todas aquellas motivaciones que lo llevaron a cometer el paso al acto. Vamos a estar analizando y vamos a estar estudiando a través de esa interacción, a través de esta estructura y de estas entrevistas, vamos a buscar esos factores endógenos y esos factores exógenos que lo llevaron o lo motivaron a pasar del paso al acto, ¿no? Para poder nosotros hacer un análisis y al final una síntesis, ya sea que entreguemos nosotros informe criminológico o dictamen criminológico o simplemente por enriquecer nuestro conocimiento acerca de la criminología y sobre estos comportamientos. También lo podemos llevar a cabo hoy en día lo que es la cultura de las violencias, también podemos analizar y estudiar sobre esa línea. Un segundito, alguien quiso ingresar. Y sobre esa línea también lo podemos realizar, estas entrevistas criminológicas. Pero también es de utilidad para entrevistar a los otros tipos de conductas, no solo a las delictivas o a las antisociales. También estas entrevistas las podemos llevar a cabo en lo que son personas antisociales, algunas víctimas. También podemos hacer estas entrevistas criminológicas a algunas personas que presentan o tienen trastornos de personalidad o trastornos mentales. Estas entrevistas también son de mucha utilidad para aquellos compañeros que trabajan en seguridad patrimonial y realizan entrevistas profundas a prospectos o candidatos para algún puesto de ingreso o para algunas jefaturas, también pueden ser de mucho interés. Para analizar también el nivel de riesgo social que presenta tanto para la empresa como el puesto en el que va a desempeñar, ¿no? Entonces, no nada más tiene una finalidad de estas entrevistas criminológicas, entrevistar a personas que algún día delinquieron. También podemos entrevistar de algo que nos interese sobre temas de criminología y sobre la línea. Hay mucho tema de dónde cortar, hay mucho de dónde aprender y estas entrevistas nos dan la oportunidad muy, pero muy inmensa de aprender de estos exactores o actores del delito. Hay dos clases de entrevistas criminológicas. El número uno está en la entrevista criminológica que se realiza dentro de un sistema penitenciario, a los PPLs. Al ingresar y al final
de cumplir su sentencia y salir en libertad. Sabemos que cuando ingresa una persona privada de su libertad al sistema penitenciario, en algún momento dado le realizan esta entrevista criminológica los colegas o profesionales para poder saber el índice de riesgo social, entre muchas otras cuestiones, y poder sacar un nivel de riesgo social absoluto, alto, medio o bajo. Y al finalizar, también, ¿no? Cuando ya va de salida de cumplir su condena, a ver si tuvo progresos, qué tanto mejoró o qué tanto empeoró o cómo lo analizan y dan su punto de vista los criminólogos a través del equipo interdisciplinario que se realiza. Y tal vez algún momento dado hayan estos exámenes o análisis o entrevistas criminológicas un poco constantes dentro del sistema penitenciario. Sabemos que en la mayoría de las cárceles, tanto de México como en el mundo, es un poco complejo hacer el trámite y poder nosotros ingresar al sistema penitenciario para realizar estas entrevistas. Entonces sí es un poco complejo el hacer el trámite y más que nada si no tenemos una palanca, como dicen vulgarmente, o un contacto, es muy difícil, vamos a poder ingresar al sistema penitenciario a estas entrevistas. Dichosos y orgullosos de aquellos criminólogos que llegan a infiltrarse, llegan a hacerle entrevistas criminológicas a grandes personajes del mundo del fenómeno criminal o del crimen organizado, y pueden tener esa oportunidad de interactuar y verlos en vivo y estar con ellos y poder realizar un dictamen o un informe criminológico. No me meto tanto en la cuestión de perfilación criminal porque tal vez en Estados Unidos sí haya las técnicas adecuadas y más conocimiento y práctica que en México. Nosotros tal vez nos aproximamos a esa cuestión de la perfilación criminal basándonos a las notas de algunos buenos autores en criminología, sobre todo basándonos en la psicología criminal, basándonos en algunas patologías, basándonos en algunos defectos de carácter o también en su vida emocional, ¿no? Analizar también aspectos como el egocentrismo, la labilidad afectiva, la ira, qué tanto esa cuestión de la violencia y todas aquellas cuestiones endógenas que conllevan a esta persona, ¿no? Entonces, esas personas son muy dichosas de ingresar al sistema penitenciario por la razón que sea, de la cual hemos hablado, y realizan estas entrevistas criminológicas. Pero nosotros que no tenemos ese contacto o no trabajamos en el sistema penitenciario, existe otra oportunidad de realizar estas entrevistas, que es el segundo tipo de entrevista criminológica que observamos. La entrevista criminológica que realizamos a los preliberados o algún exactor del delito que algún día estuvo en algún sistema penitenciario cumpliendo alguna sentencia y que el día de hoy se encuentra en libertad. Como bien les comentaba, hemos realizado algunas entrevistas durante algunos años a preliberados y a personas que algún día estuvieron en alguna cárcel de México o del mundo y nos regalan su historia, nos regalan sus experiencias y sobre todo nos dan la oportunidad de entrevistarlos científicamente a través de todo nuestro conocimiento de la criminología para poder nosotros saber el por qué delinquieron y el por qué el día de hoy ya no lo hacen. Entonces, esa es la segunda oportunidad que tenemos como criminólogos de realizar estas entrevistas criminológicas a las personas que algún día estuvieron en prisión y el día de hoy están libres. Sabemos que en la mayoría de los casos el 70% vuelve a delinquir, pero ese 30% sí existe, sí hay. Creemos en la reinserción social y por eso estas entrevistas que hemos tenido constantemente con estas personas, las observamos y analizamos y nos reafirma más que sí existe la reinserción social. ¿Por qué? Porque no es una la persona que hemos entrevistado, sino son muchas que hemos escuchado, que hemos entrevistado, que interactuamos y que hemos visto que algún día estuvieron 5, 7, 20 años, 25 años en prisión y el día de hoy tienen 5, 10, 20 años, 25 años sin haber delinquido, sin que el delito se les haga atractivo, una necesidad la cual los lleve a esa cuestión, pero no es sencillo. ¿Por qué? Porque ellos han llevado ese tratamiento post penitenciario en el cual, como bien les comentaba,
es parte de lo que es el seguimiento del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, y Alcohólicos Anónimos es una organización civil sin fines de lucro que lleva trabajando más de 88 años en el mundo. Nada más que hay mucho desconocimiento en esa cuestión. Los que hemos interactuado con estas personas y hemos presenciado sus historias, nos damos cuenta que es criminología pura, es criminología de oro molido, ¿no? Entonces, vamos viendo que esa otra oportunidad que hemos tenido de entrevistarlas nos da también otro panorama. Diferentes objetivos en las entrevistas criminológicas. No muchas veces vamos a entrevistar a algún exactor del delito, a alguna persona antisocial. También podemos entrevistar personas prosociales, disociales, personas para poder sacar nosotros alguna información que nos atañe con la criminología. Entonces también tiene otros objetivos muy diversos estas entrevistas criminológicas. Sabemos que hay 3 niveles de interpretación de la criminología: el criminal, crimen y criminalidad. En estas entrevistas criminológicas vamos a trabajar sobre la línea del criminal. Vamos a irnos en concreto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, no sé si les han preguntado, ¿por qué las personas delinquen? ¿Cuál es el fenómeno o el factor más predominante en general para que las personas delincan? Hasta en biología criminológica hemos estudiado que no hay un gen de la maldad, o sea, no hay una cuestión en la cual podamos nosotros generalizar el delito o el fenómeno criminal. Entonces, algo muy interesante y muy enriquecedor de estas entrevistas criminológicas es que a través de estar analizando y estudiando y observando al criminal, vamos a sacar muchísima información, y en particular vamos a saber por qué esa persona fue motivada a pasar del paso al acto. Sabemos que todos tenemos una carga potencial muy grande para poder pasar del paso al acto, pero los factores endógenos y exógenos, preparantes y desencadenantes, fungen una cuestión muy importante, ¿no? Y tal vez a veces hasta el miedo a la etiqueta social, entre muchas otras. Entonces, en ese nivel de interpretación, vamos a estar trabajando en el nivel de criminal. Vamos a estar trabajando sobre la línea de la criminología clínica. Sabemos que hay varios tipos de criminología. La criminología tiene varias clases de criminología, y la criminología clínica es una de ellas, la cual se encarga del estudio científico del caso en concreto, individual y criminal, ¿no? En esta cuestión vamos a ver cómo hay varios tipos de criminología, de criminología educativa, criminología científica, criminología crítica y criminología clínica, ¿no? Y entonces vamos a estar trabajando sobre la línea de la criminología. Esto les va a dar mucha visión y mucho conocimiento a aquellos alumnos que están todavía en las universidades formándose. ¿Por qué? Porque ya van a tener una visión más clara de lo que se realiza dentro del sistema penitenciario, ¿no? Trabajar sobre la línea de la criminología clínica. Vamos en esta cuestión de la criminología clínica, busca se va sobre la línea de trabajar sobre el pronóstico, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, ¿no? Entonces, sobre esa línea vamos a estar trabajando. ¿Qué ha tenido ese fracaso en la criminología clínica en el sistema penitenciario? Tal vez no tanto por los principios de la criminología o sus teorías, sino en la forma de aplicación, falta de aplicación, falta de ética profesional, falta de interés, falta de profesionalismo, falta de resiliencia, tal vez hasta de los profesionales, porque llega un punto en el que los que están trabajando en el sistema penitenciario llegan a darse también, como vulgarmente le llaman, el carcelazo, ¿no? Entonces, vamos a estar sobre esa línea de la criminología clínica. Vamos a observar, vemos una definición de lo que es el criminal. Rodríguez, 2013, es el actor del crimen, es el sujeto individual, actor principal del drama antisocial. Página 27 del libro de criminología de Luis Rodríguez,
Manzanera, uno de los mejores y grandes criminólogos de México. Vamos entrando un poco más en esta cuestión de la estructura de la entrevista. Fue una introducción, todo este contenido, y ahorita vamos a ir entrando un poco más de lleno a esta cuestión. Hay 3 tipos de preguntas. Existen las preguntas cerradas, abiertas y mixtas. Vemos cómo existen dos tipos de cuestiones de entrevistas. ¿En qué sentido? Cuando nosotros en nuestros temarios de licenciatura vemos técnicas de entrevista, vemos dos cuestiones. Una, el interrogatorio y contrainterrogatorio, y la otra, la entrevista criminológica. Por lo regular, el interrogatorio, contrainterrogatorio ocupan preguntas cerradas. Y nosotros en entrevistas criminológicas hemos estado ocupando, y es más efectivo ocupar preguntas abiertas. También existen las preguntas mixtas que van de las 2 clases, ¿no? De preguntas cerradas, preguntas abiertas. Una pregunta cerrada es en esa cuestión de decir que nada más nos responda con un sí, no, y que se evite hacer algún tipo de comentario extra o no darle la oportunidad de que desahogue tal vez emociones o cuestiones que él quiera liberar cuando en el momento de estar haciendo catarsis de sus respuestas. Entonces estas preguntas cerradas son muy concretas, sí, no, tal vez, y de hecho no la estamos ocupando nosotros como criminólogos. Al menos quisiéramos algún cuestionario en el cual sacar una estadística de alguna cuestión que nos atañe de referente a la criminología, pero en entrevistas criminológicas no. Estamos ocupando más preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque aquí en las preguntas abiertas hay algo muy interesante, en las cuales a estas personas que hemos entrevistado, ellos también conocen de un poco de psicología y de terapia grupal y terapia individual y de superación personal, entre algunos temas. Entonces, nosotros al momento de estar haciendo preguntas abiertas, estamos dando la oportunidad a esa persona de que realice catarsis. La catarsis es como una expulsión de emociones, positivo o negativa, en la cual posteriormente la persona se empieza a sentir más ligera y más liberada. A veces hay personas que llevan guardando sus emociones mucho tiempo, y en el momento que empiezan estas entrevistas criminológicas, nosotros le damos la confianza de que hable abiertamente, con confianza, y sobre todo, como somos profesionales en el tema, no hay prejuicios, no hay tabús, no hay señalamiento, no hay etiquetamiento. Es con fines académicos y científicos. Entonces, le damos la oportunidad que expresen lo que ellos sienten, piensan, y los hechos tal y cual fueron. Y hemos tenido suerte, hemos tenido mucha suerte, porque también en parte de las entrevistas hay las personas participativas y las que no participan, ¿no? También ocupamos la técnica de la observación, estarlas analizando físicamente, que científicamente hay muchos libros acerca de la cuestión física de detectar mentiras, pero no nos metemos tanto en esa profundidad, porque no es nuestro objetivo. Nos prendemos un poco en la parte también de analizar algunos trastornos de personalidad, trastornos mentales, porque sabemos que hay personas que han delinquido por tener esquizofrenia, por tener algún trastorno de personalidad narcisista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no nos metemos tanto en esa cuestión, como les decía, ¿no? Entrevistado, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener siempre bien súper presentes. Nosotros tenemos que tener una actitud positiva en todo momento, ya sea dentro del sistema penitenciario o fuera del sistema penitenciario en nuestras entrevistas criminológicas. Si tenemos algunos problemas de cualquier índole, tenemos que hacerlos a un lado y mostrarnos como lo que somos, profesionales en el tema. Somos científicos en las conductas antisociales, somos investigadores, somos criminólogos o licenciados afines, ¿no? Entonces tenemos que demostrar amabilidad, respeto y sobre todo mucha educación en cuestión de cómo nos conducimos con ellos. Saludos y cordialidad en todo momento. Vamos a mantener siempre esa empatía de a lo mejor no vamos a poder reproducir ese sentimiento
que tal vez ocasione el que alguna persona estuvo en el sistema penitenciario, estuvo en el APANDO. En algunas entrevistas que hemos nosotros entrevistado, cuando nos cuentan esa cuestión del APANDO y que estuvieron por días encerrados en un cuarto de dos por dos, que a duras penas que habían parados, sin que les diera luz y sin contacto humano, y ve uno cómo se les levanta la voz, empiezan a hacer catarsis y lloran, y nosotros no podemos reproducir esa cuestión ni podemos nosotros experimentarlo, ¿no? Pero sí podemos tener empatía, ponernos en su zapato de ellos emocionalmente y saber que es algo muy delicado y muy duro, y sobre todo nada más ser comprensivos y sobre todo mostrar esa empatía de que tal vez no los entendemos, pero guardamos ese silencio y ese respeto a que se libere con toda libertad, sin el prejuicio, y eso les da la libertad de que cuando siguen entre la entrevista, son muy, pero muy explícitos en puntos que nos importan y nos atañen y de los cuales sacamos mucha información para hacer nuestros informes criminológicos o dictámenes o algún libro que queramos realizar, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener esa comprensión en todo momento de ellos, ¿no? No somos jueces, no somos verdugos, ya hubo una persona quien lo sentenció, ya hubo quien lo señaló, ya cumplieron o están cumpliendo su sentencia por un error o por un acierto, eso no nos atañe a nosotros, ¿no? Tenemos que estar en todo momento con esa ética profesional y ser muy profesionales en nuestro objetivo, que es el análisis, interpretación, estudio de las conductas antisociales, delictivas, etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces, también debemos de tener mucha madurez emocional en el momento en el que están haciendo catarsis o están expresando su vida, sus emociones, sus hechos, buenos o malos. Tenemos que tener esa madurez emocional para poder interpretar y poder plasmar nuestros resultados, no llegar a engancharnos, como vulgarmente se diga, en sus emociones, porque se llega a ver el caso de esa cuestión. Una vez nos comentaba un docente, un doctor en medicina forense, que le tocó realizar una entrevista a un gran personaje del fenómeno criminal en México, y esta persona había hecho actos muy crueles y denigrantes con menores de edad, y al momento que les estaba platicando este es el actor del delito, los hechos, se desconectó, no tuvo la madurez emocional, la inteligencia emocional, y por poco y le pega al entrevistado. Y no podemos darnos el lujo de caer en esa cuestión de llevarnos por nuestras emociones, ni por nuestros impulsos, ni por nuestras creencias, ni por nuestros ideales, ¿no? Tenemos que tener toda esa madurez en todo momento. Tenemos que trabajar en todo momento en el ámbito que nos encontremos como criminólogos. Tenemos que reflejar esa madurez emocional para poder nosotros ser profesionales en el tema. Estos son como que los rasgos más importantes en la cuestión del entrevistado cuando vamos con estas personas. Como bien les decía, ya sea en el sistema penitenciario, ya sea fuera del sistema penitenciario, tenemos que estar en esa línea, ¿no? De reflejar todos estos puntos y otros que algún momento nos pueden ir surgiendo. La estructura, vamos profundizando un poco más. En esta estructura de entrevistas criminológicas vamos a ver 3 episodios. El primero es el inicio, cómo vamos abriendo nosotros nuestra entrevista. Como bien les decía, todos los puntos anteriores son muy importantes en esa cordialidad, en esa interrelación interpersonal, esa amabilidad, esa cuestión de que nos vean como profesionales que somos, que no buscamos otro fin más que el estudio y análisis científico de su conducta o de lo que cometieron en algún momento. Entonces vamos a iniciar con algunos puntos sobre esa línea del respeto, de la cordialidad. Posteriormente vamos a empezar con datos generales, ¿no? En el desarrollo son 2 puntos muy importantes, o podría ser que es un mismo punto. Aquí cuando llegamos al desarrollo, llega un punto medio muy importante que le llamamos el clímax o el rapport. Es cuando la entrevista ya tiene todo el clímax y ya está todo hirviendo, toda la cuestión emocional, todos los hechos, toda la cuestión que nos atañe,
ya está con todo su esplendor, en la cual nos estamos metiendo con la comisión del delito, sus emociones, todo lo que ocurrió dentro del sistema penitenciario o la cárcel, cómo lo trataron, cómo fue desarrollándose y cómo sobrevivió dentro del sistema penitenciario, ¿no? Dentro de la prisión, les comentaba que habíamos entrevistado a una persona que estuvo en el Lecumberri, el Palacio extinto, el Palacio Negro extinto, y nos contaba que en algún momento dado todos salían al patio, hacían algunas faenas y de repente voltea él a ver al segundo piso y ve como otro interno agrede a otro con una navaja y le da varias puñaladas y le hace perder la vida y todavía lo avienta del segundo piso y cae al piso de abajo donde él estaba muy cerca. El ver esa cuestión muy traumática, el ver esa cuestión de impotencia, lo único que te surge es el miedo. Nos comentaba en un dicho muy popular entre ellos o en el barrio, como ellos le llaman, que las fieras, hasta las más fieras tienen miedo dentro de la misma prisión. Entonces, cuando ya llegamos al clima, cuando ya llegamos al rapport de nuestra entrevista, y es cuando nosotros sacamos la información de todo el iter criminis o lo que se le podría decir, de todos los hechos concretos de cómo fueron. El desenlace es ahí cuando ya vamos aterrizando, vamos regresando, vamos bajando las emociones, ellos van aterrizando un poco ya más a la realidad. ¿En qué sentido? En la cuestión intelectual, ya van dejando un poco más sus emociones y ya van siendo un poco más asertivos en la cuestión del momento presente, el aquí y la ahora, qué los ha ayudado a no volver a prisión o qué los ayudó para volver a prisión y esa cuestión, ¿no? Es el desenlace y también algo muy importante que nosotros debemos de realizar, aunque no somos psicólogos, tenemos que tener nosotros algún curso, alguna preparación en metafísica o en la cuestión de emocional o espiritualidad. ¿Por qué? Porque al final de este cierre de la entrevista se llevó a cabo un clímax un poco fuerte, en el cual tenemos que estar cerrando la entrevista, en la cual tenemos que ayudarlo a cerrar catarsis, a aterrizar a la realidad y a darle la esperanza y a darle la fe y la oportunidad de una vida distinta a partir de ese momento. Tal vez en ese momento podamos nosotros cerrar un círculo que tal vez él no llegó a percatarse o que no ha podido cerrar y esté atrapado en sus emociones o atrapado en lo muy profundo de su subconsciente. Entonces, al momento que él lo expone y lo habla, tal vez llega a la superficie de la parte de ser consciente, pero tenemos que ayudarlo a cerrar esa línea de la catarsis y de su experiencia. No dejarlo ir así nada más, de que gracias y gracias por tu participación, pues no. ¿Por qué? Porque es una vida y no sabemos qué tanta madurez emocional tenga o inteligencia emocional o qué tanta carga emocional negativa pueda presentar, entre muchas otras, ¿no? Entonces, estos tres puntos son muy importantes en una estructura criminológica de las entrevistas, ¿no? Son muy importantes y siempre, por lo regular, no hay más que estos tres puntos que se desarrollan en una estructura y en una entrevista. ¿Qué vamos a estar nosotros analizando? ¿Qué vamos a estar sondeando? ¿Qué vamos a estar investigando de estas personas? Vamos a meternos a profundidad hasta la cocina, ¿no? Vamos a preguntar de la familia, del área académica, social, laboral, económica, material, del deporte, qué hobbies, en qué pasa su tiempo libre, la carrera delictiva. Y actualmente todas estas áreas son muy importantes. ¿Por qué? Porque para poder nosotros hablar de criminología, tenemos que hablar de la síntesis criminológica. Y cuando llevan más de 3 factores, el empezar nosotros a saber el por qué lo llevó a cometer esos actos antisociales o conductas delictivas,
en estas áreas se ven involucradas porque siempre hay una carga negativa o siempre hay una motivación sobre estos puntos. Tal vez encontremos que en la familia fue huérfano o una familia criminógena, tal vez podemos encontrar que era una familia funcional y no le afectó, pero cuando pasó al lado académico sufrió de mucho bullying, va creciendo y crece con ese resentimiento que cuando llega a la parte social, sus relaciones interpersonales se ven afectadas, en las cuales no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Es por obvio sentido común que en el ámbito laboral va a ser efectivo o va a ser inefectivo o viceversa. Tal vez en toda la parte del desarrollo de sus etapas de vida, niñez, pubertad, adolescencia y madurez, haya sufrido tal vez de bullying o de una carga emocional muy fuerte como depresiones o frustraciones, pero en el ámbito laboral, conjugado a que encuentra a la mujer de sus sueños, por poner un ejemplo, alcanza esa plenitud y esa autorrealización, que lo demás quedó tal vez mitigado o a través del tiempo, pues puesto a una resiliencia en la cual se enfrentó a la vida con entusiasmo y logró trascenderlo, ¿no? O con ayuda de algún programa como los que le menciono de superación personal o algunos programas como de coach o a estos grupos de alcohólicos anónimos. Entonces, vamos viendo también cómo puede ser una cuestión tal vez que nada más este actor del delito nada más se fue por la avaricia o la cuestión de la envidia de tener más dinero o acumular mucho dinero y en eso, tal vez si llegara a ser el caso que esté trabajando en una estancia de gobierno, se vuelva delincuente de cuello blanco y con una tecla vacía unas cuentas o varias cuentas en un banco, etcétera, ¿no? Y sea su carga más motivada en la cuestión económica, un factor externo, ¿no? Entonces, tenemos que analizar todas estas cuestiones, tenemos que ver todas estas partes de sus áreas de vida. También es importante ver cómo ha realizado deporte dentro de sus desarrollos de vida, porque a través del deporte sabemos bien que va a poder mitigar frustración, ira, sus niveles de frustración pueden bajar, puede presentar una persona que realiza deporte más cordura o más sobriedad en algunos puntos que se le pueda destapar la ira o la violencia, entre otros, ¿no? Entonces es muy importante todos estos. ¿Qué tanto tiempo pasa libre? ¿En qué ocupa su tiempo libre, no? Le dedica a la familia, lee cursos, talleres, conferencias de superación personal. Aquí también es muy importante ver esa inclinación religiosa en la cual tiene. No porque sea una persona con culto religioso quiera decir que puede ser una persona bondadosa o que esté demostrando virtudes en sus interrelaciones interpersonales, ¿no? Sabemos que hay unos puntos en los que dicen que el diablo hasta sabe leer la Biblia de pies a cabeza, ¿no? Entonces, debemos de saber también todas esas tendencias que tiene acerca de las virtudes y la espiritualidad, y sobre todo qué libros lee, qué películas ve y todo, ¿no? Nosotros a través de esto también sacamos una ponencia hace mucho tiempo de la tríada de las conductas antisociales en el culto religioso. En México hay 3 cultos religiosos que van muy encaminados a las conductas antisociales y delictivas, como es el culto a la Santa Muerte, a San Judas, o como es en Sinaloa, al culto a Malverde, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. De todo esto vamos a sacar nosotros nuestro informe criminológico y dictamen criminológico. Todo esto todo esto es una estructura muy resumida de lo que algunos van a trabajar en el sistema penitenciario como criminología clínica. Todo esto que ustedes se lo van a llevar el día de hoy, le está ahorrando mucho tiempo de aprendizaje y de práctica en el campo de la acción. Nada más que allá es más estructurado, hay manuales y hay procedimientos y protocolos, pero va sobre la misma línea. Con esto se les va a facilitar su práctica o su trabajo si se dedican a criminología clínica. Y es muy enriquecedor, ¿por qué? Porque a través de estar interactuando con estas personas, nos vamos viendo cómo en cierto punto
la criminología es algo muy asertivo en su definición o concepto de benigno de Tulio, en el cual dice que la criminología es la ciencia de la bondad. Pero el criminólogo o los criminólogos no han podido aterrizar en la parte de la práctica, en la acción, esta cuestión de qué es lo que estamos ofreciendo. Ya analizamos, ya interpretamos, ya sabemos en cierta manera que hay factores endógenos y exógenos, preparantes y desencadenantes, que tenemos que estudiar en estas áreas de vida ahora para poder contrarrestar, tal vez, o como dice Luis Rodríguez Manzanera en su libro de criminología, para poder desinhibir o neutralizar, tenemos que ofrecer algo nosotros como criminólogos. Ahí está el rompimiento del paradigma, ahí está el rompimiento del estancamiento de la criminología. ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Qué vamos a aportar? ¿Y qué estamos haciendo el día de hoy en las áreas de vida que atañen a la criminología? Nosotros también en criminología hemos estado lanzando algunos diplomados muy interesantes en criminologías especializadas. Hemos lanzado uno que le llamamos el triángulo de la prevención, el triángulo de la prevención social. En esa cuestión vamos a analizar tres esferas muy importantes, que es la familia, la educación o la academia y el ámbito social. Estas tres esferas, hay una interacción muy importante que va una después de la otra y es lo que da el resultado en la parte de cuando una persona ya es mayor de edad o en la madurez, es el reflejo de todo ese trabajo que se realizó tanto personal como en la familia o social, y es el resultado de una conducta prosocial o una conducta antisocial, entre muchas. También hemos lanzado un diplomado que le llamamos el diplomado de criminología familiar, donde vamos a estar analizando y vamos a estar profundizando en todas estas cuestiones de factores que atañen a la familia para que una persona, o sea, una persona con potencial alto en cuestión delictiva o antisocial o prosocial, ¿no? Por si les interesa, también tenemos esos apartados y esos diplomados, ¿no? Entonces, en esa cuestión, regresando al punto, la carrera delictiva es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que son primodelincuentes, hay personas que son reincidentes específicos, o hay personas que el delito ya es una profesión para ellos, ¿no? Y es algo así muy eh, habitual en ellos, ¿no? Entonces, todo eso nos atañe, cómo lo hizo, cómo lo llevó a cabo, ¿no? Para ver qué tanta temor tiene hacia la norma y hacia la ley, hacia las figuras hacia las figuras de autoridad que le representan a él, ¿no? Y sobre todo actualmente qué es lo que está llevando para o volver a delinquir o no volver a delinquir. Eso es muy importante que nos atañe como criminólogos, el saber qué es lo que están haciendo. Todas esas personas que ya estuvieron algún día, es muy contado, tal vez 3 de 100 que lo hicieron por convicción de ya no volver a delinquir. O porque simplemente su cuestión de resiliencia se expusieron a tanta frustración y tanto estrés dentro del sistema penitenciario que al momento que salen o se vuelven religiosos o van con el psicólogo o algunas otras terapias alternativas, ¿no? Y su resiliencia se activó y su madurez emocional, entre muchas otras más, ya no pasaron a delinquir, ¿no? Pues aquí ya vamos entrando ya más a detalle cómo se van estructurando, qué preguntas deben de llevar. La entrevista criminológica sabemos que es una técnica, ¿no? Es una técnica, la entrevista, como el cuestionario, como la observación, ¿no? Entonces, vamos viendo que las preguntas abiertas, la técnica que se va a realizar en la investigación es la entrevista criminológica a personas que un día estuvieron dentro del sistema penitenciario y que después de una larga y dolorosa pena se encuentran fuera sin haber vuelto a pisar alguna cárcel del país. Esto es un extracto de la tesis que realicé en el proyecto del sistema penitenciario, en el cual expuse la propuesta del tratamiento que se les puede dar dentro del sistema penitenciario a los PPLs para neutralizar y desinhibir todas esas cargas de factores endógenos o externos
que están presentando en el sistema penitenciario con una efectividad del 99%, porque el 1% como personas o seres humanos somos defectuosos, entre comillas, en la cuestión de defectos de carácter o sobre una línea parecida, ¿no? Entonces, por eso el 99% es efectivo, sabiéndolo aplicar, porque estos programas de autoayuda, como los que son los grupos de alcohólicos anónimos de los 12 pasos de recuperación, hay mucha cuestión en la que se trabaja sobre la parte endógena y exógena, y sobre todo van sobre el camino de la virtud, pero hay un procedimiento y hay una metodología para poder ir trascendiendo sobre esos 12 pasos. Y ese es extracto de esa tesis que realicé y sobre todo de lo que sí está en esa tesis. Es para ilustrar esta cuestión, es para poder nosotros poder realizar nuestras preguntas. El cuestionario, como bien les comentaba, las preguntas abarcan las áreas siguientes: familiar, social, laboral, académica, sentimental y de religión. Vamos a preguntar sobre esa cuestión también de la religión, de esos cultos que realiza, para poder nosotros ver si le tiene temor o alguna fe, o sobre alguna creencia que se pueda ir desarrollando o trascendiendo. Se realizan preguntas abiertas en las cuales les dejaremos al entrevistado que responda abiertamente sin límite de tiempo. Solo un tiempo prudente para responder cada pregunta y libertad de expresión. Vamos a darles esa libertad de expresión, lo que les comento que le llamamos catarsis, que ellos hagan catarsis. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la seguridad, la comodidad, les van a dar esa oportunidad que ellos desarrollen todo lo que sienten, todo lo que vivieron, y les vamos a dar esa confianza de seguir sobre la línea y en un momento dado tal vez no nos oculten nada, ¿no? Vamos a darles esa esa libertad de expresión. Por eso son muy importantes estas preguntas abiertas, porque no les ponemos un límite de tiempo. Pues en promedio, estas entrevistas criminológicas que las hemos estado realizando tanto en el ámbito educativo, cuando era alumno, como cuando hoy en día soy docente y capacitador externo, y llevamos a los alumnos actores del delito o exactores del delito. En promedio, estas entrevistas se están llevando entre 2 a 3 horas. ¿Por qué? Porque tratamos de ser muy puntuales y ser muy objetivos y sacar toda la información muy importante que nos atañe como criminólogos. Y lo más adecuado de estas entrevistas es hacerlas en un lugar ventilado, con privacidad, nada más los interesados y los profesionales que están sobre esta línea de este tema, ¿no? Para que no se llegue al prejuicio ni se llegue a cuestiones de desvirtuar nuestro interés como criminólogos, ¿no? Aquí vamos a poner unos ejemplos de esta tesis que les mencionaba, de lo que se realizó, esas preguntas. Ya cuando tienes tus preguntas, ya cuando tienes tu estructura, ya vas con confianza, porque ya sabes qué le vas a preguntar. No puedes llegar con el entrevistado y no saber qué vas a decir o qué vas a preguntar. Sí vamos a improvisar cuando surja una pregunta, que nosotros le hagamos y él nos responda y haga catarsis y se extienda, y veamos nosotros qué es de interés todo lo que está hablando sobre esa pregunta. Vamos a plantear otra pregunta. Ahí es donde vamos a improvisar. No vamos a dejarle esa línea importante en la cual nosotros nos dé buena información. Como cuando entrevistamos a una persona que estuvo en las Islas Marías. Él estuvo entre 7 y 10 años. Fue un cambio que hicieron de México allá en aquel tiempo cuando existían las Islas Marías. También nos contaba
como cuando estuvo en el Apando, todo ese sufrimiento que sentía y todo ese dolor que le presentaba. Y sobre esa línea surgió también otra misma pregunta, ¿no? Que qué era lo que le daban de comer, cómo lo mantenían aislado tanto tiempo sin tener ni contacto con los mismos custodios. Los custodios en ese tiempo era la Armada de México, la Marina, y cómo era el trato de ellos hacia él, y esas preguntas no las llevábamos estructuradas, pero fueron surgiendo hacia a través de la misma catarsis que ellos van exponiendo. Es muy interesante, es muy buenísimo este tema, nos da una visión muy amplia de la criminología, le encontramos sabor, sentido, satisfacción, es algo fascinante esta cuestión de las entrevistas criminológicas y sobre todo que nos vamos enamorando de la misma criminología. No, nosotros como criminólogos no damos nuestro punto de a favor de lo que cometieron, de su conducta antisocial o de su delito. No estamos, no aprobamos pues esa cuestión, sino que nosotros lo único que nos atañe es la cuestión científica, esa investigación de su comportamiento, nada más. Entonces vamos a empezar estas preguntas con algunos datos generales, como bien se exponían en las diapositivas. ¿Cuál es su nombre? Hay muchas veces que nos dicen su nombre completo, a veces nada más nos dan un nombre, un apellido, pero no nos metemos en esa cuestión de su privacidad o su anonimato. Si ellos lo quieren decir abiertamente, no tenemos tema, porque desde un inicio les hacemos mención que es un trabajo científico, académico, nada más, no buscamos otra cuestión. Que así llega el prejuicio, que llega a lo mejor el miedo de estas personas, pero nosotros a los que hemos entrevistado han sido muy cooperativos, ¿no? Los hemos sabido abordar y hemos tratado de trabajar mucho con ellos y no nada más con una persona, con muchos, ¿no? También aquí hay algo muy importante en la cuestión de la carrera delictiva, en la cuestión de que se pertenecían a alguna banda delictiva, al crimen organizado o alguna asociación delictiva, que si tenían algún apodo, ¿no? Es muy conocido hasta en la televisión cuando agarran a alguien y luego dan su nombre, como por ilustrar un caso, ¿no? Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, ¿no? Es muy conocido en la farándula delictiva por lo mismo de su apodo, ¿no? Entonces también ahí podemos plasmar, tuvo un apodo en su carrera delictiva, tuvo un apodo dentro de su pandilla, o en la escuela, cuál era su apodo que usted mantenía, actualmente, cuál es su apodo, cuál es su nombre, cómo quiere que usted, cómo desea que le diga uno a usted. También en esa cuestión muy importante es cuando rompes el hielo de que te dice que no lo trates de tú, sino que le hables normalmente como un conocido, como un amigo, y la plática se vuelve más en un ambiente más interrelacionar, en armonía y sobre todo en mucha cooperación de parte de él, ¿no? Posteriormente, ¿qué edad tiene? Su estado de nacimiento, usted radica actualmente, de dónde es, de qué país, su estado, así, ¿no? En el 4 vemos qué estudios tiene hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que usted logró obtener en estudios? Y ya ahí empieza a hablar, si tal vez fue la primaria, porque ella no pudo ir a la primaria, y a veces empiezan a hacer catarsis, empiezan a contar parte de su historia, y antes en México sabemos que en los barrios, y en lugar de mochila llevaban bolsas de plástico, si llevaba mochila, no llevaba, si llevaba tenis buenos, te llevaba zapatos o llevaba usados, qué ropa veía, o muchas veces hay una parte muy frustrante en la niñez y van desarrollando con esa cuestión y no hacen catarsis o no exponen esa cuestión de llevar ropa usada o no llevar el uniforme adecuado o los regaños que le hacía la maestra o la directora. Eso es muy importante porque si el niño era una cuestión en su interacción que manejaba o tenía
una cuestión de hipersensibilidad emocional, lo va a afectar y eso lo va a traer guardado en el subconsciente durante muchos años, ¿no? Entonces, es muy importante esos puntos cuando lo vamos observando nosotros, y es que las entrevistas se van dando así bien padres, ¿no? Se van dando porque surgen inquietudes, dudas, y no tenemos que quedarnos con dudas. Cuando llevamos a los alumnos, les llevamos estos actores del delito, se quedan callados, impresionados, y más cuando en una ocasión llevamos a uno que les dijo que él había cometido el delito de homicidio y empezó a narrar cómo él agarró un cuchillo y se lo enterró en la yugular, y cuántas puñaladas le dio, y perdió la vida, ¿no? Cometió el delito de homicidio. Pero es muy impactante cuando ellos hacen catarsis, porque no es lo mismo que yo se los esté diciendo a que ellos lo estén expresando, estén haciendo catarsis, los estén viendo en vivo, ¿no? Y aquellos que no presentan alguna situación emocional, pues sabemos que hay algunas cuestiones en su mente o en su cerebro, como los glóbulos frontales, etcétera, el por qué no tienen esa expresión emocional y etcétera, ¿no? Y vemos también en esa cuestión hasta qué grados de estudios llegó a lograr. ¿Por qué? Porque sabemos cómo la parte intelectual, la parte de los estudios fungen una cuestión muy importante en la cuestión laboral y económica, ¿no? Más oportunidades de empleo tal vez con grados académicos más avanzados, y sobre todo se abre el panorama a una visión distinta de que una persona entre más capacitada en muchos aspectos logra ser más proactivo y logra una habilidad más empresarial y etcétera, ¿no? Entonces es muy importante saber esa cuestión también. Oficio, arte o profesión, es casado o soltero, también es algo muy importante, porque eso nos va a dar una perspectiva y una respuesta de él, de cómo anda en sus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque ahí se refleja mucho sus defectos de carácter, sus relaciones interpersonales, si son efectivas o son negativas, y todo eso también es muy importante. Y también el día de hoy, actualmente, si tiene pareja o no. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar solos, porque algunas personas presentan depresión, entre algunas otras emociones, ¿no? Y es muy importante, profesa alguna religión, como bien les comentaba, el saber qué religión profesan. ¿Por qué? Porque vamos a ir sobre esa línea de la fe que representa él. En lo que crea es una libertad absoluta, ¿no? Lo que queremos ver es si deposita su fe en algo, si tiene una creencia en él mismo, o si es una persona muy egocéntrica al extremo, o si cree en algo que tal vez, si ya no ha delinquido, tal vez ese sea el punto importante de investigación, el por qué ya no, sino la religión fue una cuestión muy importante en la cual ya no lo volvió a regresar a prisión, ¿no? Y vemos cómo hay muchas personas que se han convertido a través de la cuestión religiosa, sin meternos en la religión organizada, ¿no? Religión hablando como una cuestión más espiritual y global, ¿no? Generalizada en principios, ¿no? Y si tiene hermanos, cómo se llevaba con sus hermanos en la infancia, en el desarrollo de su adolescencia, qué papel ocupaba él como hermano, para poder nosotros saber esa relación interpersonal, si ya iba arrastrando ese comportamiento violento o se fue presentando en alguna etapa más adelante, porque algunos en la infancia lo empiezan a manejar cuando tienen violencia intrafamiliar, o cuando ya están en la etapa de la prepa, o van en la cuestión laboral, ya es muy diferente su comportamiento. Entonces por eso es muy importante saber esa relación interpersonal con sus hermanos, si era una familia disfuncional, si era una familia en la cual los padres les ponían atención o no les ponían atención, si había cuestiones de que algún progenitor era tal vez tendiente a vicios como alcohol, la droga o el cigarro, etcétera, y también esa cuestión la puede él absorber con aprendizaje o por gusto o por decisión,
o por qué no aprenda en la pandilla o en el núcleo social que se encuentra ya en la adolescencia, etcétera. Por eso es muy importante indagar sobre todos estos puntos, ¿no? Algún momento en su infancia tuvo el sueño de alienarse el alguien o alguna profesión, es muy importante saber el por qué. Actualmente si logró terminar sus estudios, logró sus planes y proyectos que tenía en la adolescencia, si el día de hoy se siente autorrealizado, pleno, satisfecho, todo eso es muy importante y esta pregunta pues va encaminada también en eso, ¿no? Entonces son preguntas un poco concretas, pero que nos abarcan muchísimo y sobre una pregunta se va a otra pregunta, ¿no? En esta cuestión vamos avanzando un poco en las preguntas y vamos a empezar a preguntar en el área de la familia. ¿Qué opina de su padre? ¿Qué opina de su madre? ¿Cómo es su relación con sus hermanos? Hay muchas veces que a veces el padre presentó violencia intrafamiliar y le impactó, que lo volvió una persona tímida, retraída, con mucha depresión, etcétera, por el comportamiento que él representaba dentro del hogar. Entonces también es muy importante saber esa relación interpersonal que se tenía dentro del hogar. Sabemos que el padre representa la figura jurídica o de valores morales o de ética o de respeto, y la madre es así como una cuestión más emocional, más de sentimientos, y las dos cuestiones encajan muy bien en ese desarrollo y crecimiento del infante o del adolescente o de una persona que ya va avanzando en sus etapas del desarrollo de vida, ¿no? Y también es muy importante el ver cómo se desarrolla o cómo se relaciona con sus hermanos actualmente, ¿no? Ahí vamos a sacar muchas cuestiones de que si pueden entablar buenas relaciones dentro de la familia o nada más en el núcleo social o en el ámbito laboral. Sabemos que muchas veces en la familia está al 100% mejor y sus relaciones interpersonales están mal en el ámbito social o en el ámbito laboral. Entonces, es muy importante el detectar, analizar estos puntos específicos. Y ya metiéndonos y entrando a lo que es la carrera delictiva, como bien les comentaba, el rapor o el clímax, podemos hacer algunas preguntas como estas. Toda esta estructura es así como un ejemplo para ilustrar. Ustedes me pueden ir haciendo sus machotes, haciendo sus preguntas en base a sus necesidades y en base a su conocimiento de como criminólogos o profesionales, y también dependiendo de quién van a entrevistar. Estas preguntas son aproximadamente 52 preguntas, que es un promedio en las cuales les digo que se lleva una entrevista entre de 2 a 3 horas con libertad de expresión, ¿no? ¿Hace cuántos años hace que fue que se le acusó del delito? ¿Qué delito cometió? ¿Presentó alguna conducta antisocial o algunos otros delitos que nos pueda comentar su experiencia? A veces nada más sabemos nosotros por una reseña histórica muy breve que nos comentan que estuvieron por homicidio, pero llevan una carrera delictiva muy extensa. Este personaje que entrevistamos de Lecumberri decía que desde en la pubertad y en la adolescencia él pasó su vida en casa para varones, en la cuestión del tutelar, y después empezó a pisar ya la prisión para mayores. Entonces es una carrera delictiva a muy temprana edad. Más cómo se desenvolvía con sus compañeros, que representaban para él una figura muy atractiva, esos famosos bandidos que en su momento ellos lo empezaron a inculcar, lo empezaron a llevar a cometer delitos. Para él esa figura paterna era muy importante y él deseaba ser como ellos, al grado que se convirtió igual o peores que ellos, nos comentaba en la entrevista, ¿no? Entonces, ¿qué conductas antisociales presentaba antes y durante en prisión? Y el día de hoy, si ha tenido algún problema con alguien, un vecino, un familiar, etcétera, ¿no? ¿Cuántos años estuvo privado de la libertad? ¿Fue en un penal estatal o federal? Sabemos que la situación penitenciaria es muy distinta, va variando de un penal a otro, y también eso es muy importante el analizarlo, ¿no?
¿Cómo considera la comida dentro del reclusorio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacen un tipo de preguntas como estas, ellos empiezan a hacer catarsis y empiezan a sacar mucha información de sus respuestas. ¿Cuáles eran sus actividades diarias? Sabemos, en lo que es en México, antes no existía esa cuestión de la figura de el trabajo interdisciplinario, no estaba esa cuestión de derechos humanos en la cual se les tenía que dar esa cuestión para poder aportarles mucho en la cuestión del riesgo social, neutralizarlo y desinhibirlo en ese equipo interdisciplinario en la cual se les diera la oportunidad de estar trabajando con ellos en la cuestión de la cuestión médica, trabajo social, del criminólogo, el área jurídica, trabajo social, del deporte y sobre la psicología, entre muchas otras, ¿no? Entonces, en esas esferas no existía antes. La persona que entrevistamos del Palacio de Recumberri, cuando yo le comento esa cuestión de si había un criminólogo, había un equipo interdisciplinario, claro que lo traté de manejar con un vocabulario más sencillo, menos técnico, explicarle de qué se trataba el equipo interdisciplinario y la misión. No, lo desconocía totalmente, no existía esa figura y esos profesionales como hoy en día están realizando su trabajo de criminología clínica, ¿no? ¿Cómo fue su salud en prisión? ¿Cuáles eran sus actividades diarias? ¿Llegó a escuchar o a participar con el equipo interdisciplinario? ¿Practicó algún deporte? El deporte es una cuestión en la cual es una aportación integral para cualquier tipo de persona, no más el objetivo que nos atañe de conductas antisociales o delictivas o todo eso, ¿no? Sino que el deporte funge una cuestión muy importante e integradora en la cual el que realiza deporte se siente más pleno, más satisfecho, más tranquilo y baja los niveles de tensión o neurosis o estrés que represente, ¿no? También aporta en cierto modo a la frustración o a la depresión entre muchos, ¿no? Entonces es muy importante saber si en prisión practicaba deporte, el día de hoy practica deporte, tal vez puede que el deporte lo haya sacado de la mira de volver a delinquir, ¿no? ¿Cómo era el trato con los demás internos con usted? ¿Cómo se llevaba? ¿Cómo era su trato con ellos? O sea, eso es muy importante el analizar. ¿Me podrá regalar una experiencia dentro de prisión en la cual usted sintió mucho coraje? Y sí, muchas veces van presentando muchas emociones, pero al final del día lo que más nos han comentado que llega un punto en el que tienen mucho miedo porque no sabes en qué momento vas a amanecer con vida, ¿no? ¿Se arrepintió algún momento de su situación en prisión? Esta pregunta es muy, muy efectiva porque ahí vemos nosotros si tiene algún remordimiento, tiene sentimientos de culpa o está arrepentido de su comportamiento delictivo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que si no refleja algo de arrepentimiento, de temor, lo único que está pensando es en venganza o en volver a cometer el acto o en la primera oportunidad comete alguna situación delictiva, ¿no? ¿Qué me quiera regalar en otra experiencia en reclusión que recuerde? Hay muchos que no nomás son primodelincuentes, hay unos que ya son habituales o profesionales en el delito y también tienen muchas experiencias que nos pueden regalar, que nos pueden aportar y que nos pueden manifestar, ¿no? Conoció a Alcohólicos Anónimos dentro de prisión, ya ven, les hablaba al inicio de esta plática, esta estructura va encaminada a estas personas que pertenecen a estos grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero ustedes pueden preguntarles si pertenecen a alguna religión, a algún culto, a algún club, etcétera, ¿no? Cuando estaba recluido, pensaba algún día estar en la calle con su familia o cómo se visualizaba fuera de prisión. Eso es muy importante. Porque ahí vamos a encontrar qué es lo que estaba pensando, qué sentía, qué pensaba, qué es lo que vio, qué es lo que sintió dentro de prisión y se extrañaba a su familia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la visión
y la ventaja de saber si está arrepentido y si puede volver a delinquir o no, que no es una predicción ni somos profetas para saberlo, ¿va? Pero sí nos puede dar un punto de partida para seguir avanzando y algo mejor en nuestra entrevista. ¿Qué opina de la cárcel? Es llamada la universidad del crimen, ¿no? La mayoría les pregunto esa pregunta y empiezan a contarnos todas las historias que se desarrollan dentro del sistema penitenciario, que hay unos que entran con umbrales bajos delictivos y surgen muy potenciales en la cuestión del paso al acto, ¿no? Entonces, por eso se le ha llamado la universidad del crimen, ¿no? ¿Qué opina de las cárceles en México? Más que nada, los que han estado en varias prisiones nos dan un concepto de lo pesado y lo difícil que es estar en estas prisiones, y también nos hacemos un panorama más extenso y llegamos a comprender la situación que se vive dentro de prisión, como es el carcelazo, que es muy famoso entre los prisioneros que se dan el carcelazo, hasta los mismos trabajadores o profesionales, ¿no? ¿Qué opinión tiene para que las personas no regresen a prisión nunca? Esto es algo muy importante que se les pregunta y se les puede preguntar porque nos dan un punto de vista como ex actores del delito, si es que ya fueron ex actores del delito, ¿va? Porque si todavía presentan conductas antisociales, tal vez su respuesta puede ser resentida o del lado de una frustración o de un lado de la depresión o de una satisfacción muy grande en la cual pues no nos va a aportar tal vez mucho, ¿va? Pero si es una persona que ya trascendió muchas cosas en su vida y el delito es algo que ya lo dejó atrás, es muy asertivo hacer esta pregunta y sacar esa información para nosotros, nuestros planes y proyectos en materia de prevención, tal vez lo tomemos como punto de partida o como algo muy importante para que nosotros desarrollemos muchas actividades, ¿no? En tratamiento penitenciario, ¿va? ¿Usted cómo conoció el programa de Alcohólicos Anónimos? Lo que les comentaba. ¿Cuánto hace que conoce el programa de Alcohólicos Anónimos? ¿Usted consumía solo alcohol o drogas? Es muy importante porque sabemos que el alcohol y la droga puede ser un preparante o un desencadenante en las cuestiones delictivas. Como exbebedor, usted busca la sobriedad permanente cuando lleva sobres para una persona que ya está en grupos de doble A. ¿Me podría comentar cómo se trabaja el programa de Alcohólicos Anónimos? ¿Cuál es su objetivo del programa? ¿Su programa tiene un costo? ¿Creen en Dios? Este es muy importante de hacerles esta pregunta en general a todos. Si creen en algún Dios y qué tipo de Dios es lo que creen o en qué fe están en esa línea, ¿no? Y saber sus creencias religiosas o espirituales, ¿no? Hoy en día está muy en auge y muy trascendente la cuestión espiritual o en metafísica. ¿Qué significa realizar un inventario moral de uno mismo? ¿Qué significa la experiencia espiritual? ¿Qué significa un despertar espiritual? Esa parte la pregunto, ¿por qué? Porque estos grupos son un programa y una organización 100% espiritual, sin fines de lucro, y es un movimiento altruista. Recomendaría el programa de Alcohólicos Anónimos a las personas privadas de su libertad y a personas que ya cumplieron su sentencia y están libres el día de hoy. Esta cuestión también es muy importante a las personas que hemos entrevistado, que han estado en prisión y el día de hoy están libres y no han delinquido durante muchos años y están en programas de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, y nos comentan que sí, que es un programa integral, un programa que tiene una potencialidad muy grande en la cuestión de trascender muchas cosas internas y externas y les da una visión nueva en la vida, ¿no? El día de hoy, cómo se lleva con su familia y la sociedad. Esta cuestión es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos cómo se lleva actualmente con su familia y la sociedad, o sea, cómo va manejando sus relaciones interpersonales y si es que ha trascendido y el día de hoy se encuentra tal vez con una conciencia o con una cordura o una sobriedad, o simplemente el delito lo dejó en el pasado, ¿va? Y también una pregunta muy importante que van casi ya en el cierre es cómo se visualiza a 3 años, ¿va? ¿Qué piensa? ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué metas tiene de vida de
visualizarse en 3 años, ¿no? ¿Tiene algún proyecto en mente? ¿Qué sugerencia le recomienda a los jóvenes para caer en las garras del alcohol o la droga? Es muy importante, algo que quiera agregar o comentar. Y si ya nos comenta algo referente a los jóvenes de la cuestión de algunas adicciones, le dejamos que siga haciendo catarsis, nos puede servir porque es parte de los factores, como bien decía, preparantes o desencadenantes, los vicios, y nos puede ayudar para puntos de partida para nuestros proyectos o algunas metas en materia de prevención, ¿va? Cuando les decimos que algo que quiera agregar o comentar, es ya al final de la entrevista cuando, si se les olvida algo o quieren regalar algo más o regresarse a algún punto en el que tal vez a través de la entrevista van recordando, los dejamos en esa apertura de libertad que lo expresen. Y algo bien importante, como les dije yo, esa cuestión de dar el cierre y no dejar que la catarsis quede en el aire. Si nosotros vemos episodios, vemos situaciones muy duras, muy trágicas, frustrantes, en las cuales hizo catarsis durante la entrevista y hay círculos que no ha sabido cerrarlos, tenemos que abordarlos en el cierre y tratar de mediar esa situación con algunas técnicas que sepamos nosotros, como algunos que sabemos de esta cuestión de la meditación, tal vez le decimos a la persona que no se prejuicie que hemos llegado al término de la entrevista, pero que hemos notado algunos puntos muy importantes, que queremos que se sienta bien y sobre todo que al término de esta entrevista usted siga con su vida normal y siga hacia adelante, que hay personas que lo admiran, lo quieren y lo esperan, y que al momento que él cierre sus ojos, 3 momentos de respiración, y por eso es bien importante estar observando y escuchando por si hay algún círculo que se pueda cerrar o alguna cuestión que intervenir. Les digo, no somos psicólogos, no somos profetas, no somos religiosos, pero algunas técnicas efectivas en esta cuestión de la meditación nos pueden servir para poder nosotros en breve cerrar con algo fantástico y se sienta tranquilo y trascienda tal vez algo que quedó en el olvido, ¿no? Eso es algo muy importante, no se les olvide realizarlo al final de la entrevista, porque a veces estas entrevistas son muy pesadas, tanto emocionalmente como espiritualmente, entonces hay que tener la experiencia, hay que tener la práctica, hay que tener algunos compañeros profesionales también que nos apoyen para estar en esta temática. Al final del día son personas que nos han prestado, nos regalan su vida y su experiencia, y sobre todo valorar todo el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Son 51 preguntas que les digo que las hemos desarrollado, algunas hemos implementado otras preguntas, ponemos otras, quitamos, pero es una estructura como que en general de lo que se realiza en una entrevista criminológica. A veces ha subido de 50 a 70, 80 preguntas y se ha mantenido en un rango de 50, 60, 70, y a veces han surgido otras muchas en la cuestión de las preguntas abiertas cuando ellos hacen catarsis, ¿no? Hemos tenido un buen de experiencia en esta cuestión, nos sentimos satisfechos, plenos en Criminología en Acción, hemos encontrado la oportunidad de trabajar con estas personas y no nos hemos quedado nada más con la simple teoría, ¿no? Un punto más, dictamen criminológico. Con estas entrevistas se realizan dictámenes criminológicos donde se expondrán los resultados de las entrevistas usando términos criminológicos. Pueden servir por si trabajamos en el sistema penitenciario, para nuestras tareas, nuestros trabajos, o también nos puede servir toda esta información para sustentar nuestras investigaciones de tesis o nuestros libros, ¿no? Y así sucesivamente. Criminología en Acción, agradecimientos a todos por estar presentes, por acudir al llamado de Criminología en Acción. Los saluda su amigo y servidor, Adán Herrera. Criminología en Acción, prevención ante todo. La parte de la bibliografía fue de Rodríguez, LM 2013, Criminología por Rúa, México, entre muchas otras.
Hemos llegado al final de este pequeño taller de entrevistas criminológicas. Vamos a pasar a un panel breve, dependiendo de unos 5 o 10 minutos a lo mucho. Y si no hay muchas participaciones, 2, 3 participaciones, y damos por concluida esta participación. Un momento. Creo que ya se dejó de exponer. Y pasamos a sus preguntas, respuestas, comentarios, aportaciones. Todo es válido en esta cuestión de las entrevistas como de la criminología. Le cedo la palabra a alguno que quiera participar, comentar, aportar. Todo es bienvenido. Felicidades, saludos, todo es bienvenido. Adelante, pueden participar, les doy la palabra. Nada más no se amontonen porque bueno, creo que no hay ninguna pregunta, no hay nada que nos quieran preguntar, comentar. Bueno, yo les agradezco su participación, su entusiasmo, su tiempo de estar aquí. Es muy valioso, todo es bueno. Estamos en contacto, no dejen de seguirnos en redes sociales. Mi nombre es Adán Herrera. Gracias, es Santa Cruz. Saludos desde el Estado de México. No se les olvide, nos pueden encontrar en redes sociales, Criminología en Acción, en página y grupo, perfil de Adán Herrera, licenciado Adán Herrera, en también la página de la Consultoría Criminológica en Seguridad Patrimonial. También nos pueden encontrar en TikTok como Yasca Torito, también en YouTube como Yasca Torito, nos pueden encontrar también en Instagram y al teléfono 5529-885272. Ahí nos pueden mandar WhatsApp y con gusto los atenderemos. También si alguien necesita su constancia o reconocimiento de participación, también háganmelo saber al privado y con gusto. Excelente tarde y nos vemos hasta la próxima. También si alguien gusta, a las 6 de la tarde vamos a dar una ponencia, es análisis criminológico del delito del suicidio, el iter criminis, por si a alguien le interesa analizar esa conducta antisocial, estamos a la orden. Y hasta la próxima, que estén bien, les deseo lo mejor.